La mañana que mi esposo me dijo que ya no era bienvenida a la gala anual de su empresa, le dije, claro, lo que creas, mejor. Se ajustó los gemelos frente al espejo y asintió, satisfecho. Eso era lo que tenía mi esposo. Confundía mi silencio con una rendición. Anne siempre lo había hecho. Se llamaba Richard, el doctor Richard Callaway, cirujano cardiotorácico, el tipo de hombre que entraba en las habitaciones y las veía reorganizarse a su alrededor. Me casé con él hacía 11 años en una ceremonia en un jardín de sabana, donde la glicina florecía. Mi madre lloraba de alegría y la suya evaluaba mi vestido con la silenciosa eficiencia de un tasador. Me llamo Elena, tenía 32 años cuando me dijo que era una vergüenza. Tenía 33 cuando comprendió lo que realmente le costó esa palabra. Durante los primeros 6 años de nuestro matrimonio, fui lo que Richard necesitaba que fuera: elegante en las cenas, discreta en las recaudaciones de fondos del hospital. Aprendí qué vinos preferían sus colegas, qué temas hacían reír al jefe de cirugía, cómo redirigir una conversación cuando el ego de Richard necesitaba un aterrizaje suave. Tenía un posgrado en diseño arquitectónico que dejé de usar 2 años después de la boda porque Richard dijo que era mejor que me centrara en la casa, en nosotros, en construir la vida que él tanto se esforzaba por darme. Me concentré, construí. Me desvanecí en ella tan gradualmente que no me di cuenta de que me había ido. El cambio se produjo lentamente, como la mayoría de las erosiones, no con una grieta, sino con años de presión silenciosa. Un comentario sobre mi risa demasiado fuerte en una cena del departamento. Una sugerencia de que le dejara manejar la conversación con sus colegas porque no entendía bien el contexto. La primera vez que usó la palabra vergonzoso estaba cuando, en el coche de camino a casa, después de una subasta benéfica, había pujado por un paquete de escapada de fin de semana porque el subastador era encantador. La habitación estaba cálida y parecía el tipo de cosa espontánea que hace la gente en las subastas benéficas. Richard no me dirigió la palabra en 2 días. Para cuando me dijo que no era bienvenida a la gala, la palabra vergonzosa ya se había usado 11 veces. Lo sé porque empecé a contar. Guardaba un pequeño diario azul pálido, del tamaño de un libro de bolsillo, en el bolsillo interior de mi abrigo de invierno, que colgaba en el armario del pasillo, donde Richard nunca miraba. Anotaba fechas, palabras, la textura de momentos que sabía que algún día necesitaría recordar con precisión. La gala era la gala benéfica anual del Instituto Cardíaco Callaway Heart. Richard tenía su nombre en el edificio. Su nombre también figuraba, como había descubierto 4 meses antes, en una serie de mensajes de texto de una mujer llamada Diana Hall, una representante de ventas farmacéutica que llevaba casi 1 año asistiendo a sus reuniones de asesoramiento. Los martes por la tarde encontré los mensajes por casualidad. Su teléfono vibró en la encimera de la cocina mientras se duchaba y lo miré por puro reflejo. No puedo dejar de pensar en el martes pasado. Eso era todo lo que necesitaba leer. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Terminé de preparar café cuando Richard bajó. Le di su taza y le pregunté por su horario. Me contó de un procedimiento que le hicieron a las 7. Y asentí, y la mañana continuó como siempre. Cuando una persona en la mesa actúa con normalidad y la otra no se da cuenta. Esa noche
Después de que se durmiera, abrí mi diario azul pálido y anoté la fecha. No lloré, ya había vivido mi duelo meses antes, lento, privado, de esos que ocurren en la ducha o en viajes largos con la radio apagada. Lo que sentí sentada a la mesa de la cocina a las 11:43 de la noche no fue dolor. Fue algo más frío y útil. Fue claridad. A la mañana siguiente, llamé a mi compañera de cuarto de la universidad, Priya, desde mi coche en el aparcamiento del supermercado. Priya era abogada de derecho familiar en Atlanta. Nos habíamos mantenido unidos como las verdaderas amistades. Sobreviven a la distancia, no hablando cada semana, sino siendo la persona a la que llamas cuando algo realmente importa. Cuéntamelo todo, me dijo, y no te olvides de nada. Le hablé de los textos, de las 11 veces, del diario, del título de arquitectura, guardado en un cajón, del dinero, porque había muchísimo dinero y Richard siempre lo había administrado. Y yo se lo había permitido, porque decía que así era más eficiente. Y la eficiencia había sido una de mis muchas rendiciones silenciosas. Priya se quedó callada un momento después de que terminé. Luego preguntó Elena, ¿cuánto tiempo llevas llevando ese diario? Unos 2 años, dije en otra pausa. Bien, dijo a no pares. Lo que siguió no fue una explosión, Ann, fue una lección. Priya me puso en contacto con un contable forense llamado Marcus Webby, un hombre de voz suave, de unos 50 años, que usaba pajaritas y hablaba de documentación financiera con la reverencia de quien habla de textos sagrados. Me reunía con Marcas los jueves por la mañana en una cafetería cerca de mi gimnasio, lo que me dio una razón convincente para salir de casa en el momento justo. Durante 7 semanas, Marcas me explicó 11 años de finanzas conjuntas con la paciencia de quien ya lo ha hecho y comprendió que la información no era abstracta, era el registro de una vida. Lo que encontró fue instructivo. Richard tenía una cuenta secundaria que yo desconocía. La abrí a los 3 años de matrimonio. Los depósitos eran irregulares, pero constantes, me explicó Marcas, sin entrar en detalles sobre lo que solían indicar esos patrones. Lo anoté todo. También llamé a mi madre. Vivía en Charleston, en la casa donde yo crecí, y tenía opiniones sobre Richard que se había guardado para sí durante 11 años con una disciplina que yo siempre había respetado y que ahora entendía que era una forma de amor. Cuando le conté lo que pasaba, se quedó callada exactamente 4 segundos. «Dime qué necesitas», me dijo. «Todavía nada», le dije. «Pero te llamaré cuando lo necesite. Estaré lista», me dijo. «A la gala fue un sábado de octubre. Richard», me dijo un martes que no asistiría. Lo presentó como una consideración. «Últimamente pareces cansado. Será una noche larga. Estas cosas te agotan». Y cuando lo miré y le dije, por supuesto, lo que creas mejor, se relajó visiblemente. Se creyó esa frase. Llevaba 11 años creyéndola. Lo que no sabía era que ya había llamado a nuestro contable. Nuestro co-contable, un hombre llamado Gerald, quien discretamente me había informado cuando hice las preguntas correctas el jueves anterior, que ciertos aspectos de nuestra estructura financiera eran urgentes y que tal vez quisiera estar al tanto de documentos específicos antes de que se cerrara el plazo de revisión trimestral. Gerald no le fue desleal a Richard, simplemente respondió a las preguntas directas de un titular de cuenta conjunta.
y yo le había hecho preguntas directas. Por primera vez. El sábado de la gala, Richard se vistió en su estudio. Había trasladado sus cosas allí 3 semanas antes, tras una discusión sobre la lista de invitados a la cena de cumpleaños de su madre. Una discusión en la que me dijo que mi incapacidad para mantenerme en mi carril se estaba convirtiendo en un hábito con el que estaba perdiendo la paciencia. Asentí. Fui a la habitación de invitados. Me quedé a oscuras pensando en las líneas de carril y quién las dibuja. Se fue a las 6:15. Observé desde la ventana del piso de arriba como el servicio de coches lo llevaba por la entrada. Luego me quité la batao, me puse la chaqueta gris que había comprado específicamente para ese día y conduje para encontrarme con Priya en su oficina. Trabajamos hasta la medianoche. El lunes siguiente, Richard llegó a desayunar de buen humor. Al parecer, la gala había ido bien. Diana había estado allí. Lo supe no porque me lo dijera, sino porque había visto una foto publicada en las redes sociales de la fundación del hospital esa mañana. Richard con su smoking y Diana con un vestido verde, de pie, a una distancia que parecía muy cómoda para 2 personas que supuestamente se conocían profesionalmente. Se sirvió el café, habló sobre la cantidad total donada y mencionó que el jefe de cirugía había dado un discurso conmovedor. Le hice las preguntas pertinentes. Le volví a llenar la taza. Cuando se fue al hospital a las 7, me senté un momento a la mesa de la cocina y miré la habitación que había decorado, mantenido y habitado durante una década. Y pensé, esta es la última mañana normal. 3 semanas después, presenté la demanda. El abogado de Richard llamó a Priya en 2 horas. Para entonces, yo estaba en casa de mi madre en Charleston, sentado en el porche trasero con una taza de té, observando su jardín. Ella había llegado esa mañana y me esperaba a mitad de camino. Cuando vibró mi teléfono y vi su nombre, dejé que saltara el buzón de voz. Dejó un mensaje de 4 minutos. Lo escuché una vez, anoté la fecha y la hora en mi diario y no le devolví la llamada. El proceso de descubrimiento fue donde las cosas se concretaron. El abogado de Richard fue agresivo de una manera que Priya describió como predecible. Argumentó que mis contribuciones al matrimonio eran limitadas y que la capacidad de ingresos de Richard era producto de su talento y esfuerzo individual, sin relación con la infraestructura doméstica que yo había mantenido, la agenda social que había gestionado, ni la carrera que había dejado de lado. Usó la palabra estilo de vida para describir lo que me habían proporcionado. Tenía un contador forense, 2 años de anotaciones en el diario, una captura de pantalla de un teléfono que había fotografiado en la encimera de la cocina. A las 6:42 de la mañana, antes de que terminara el café, y un registro de 11 años de decisiones financieras que Marcas había documentado con la minuciosidad de quien entiende que los detalles lo son todo. También tenía a Diana, no como adversaria, sino como prueba, porque Diana, según se supo, había estado recibiendo lo que los registros financieros de Richard describían como honorarios de consultoría de una cuenta subsidiaria durante 14 meses a Marcos. Lo había encontrado durante la 3ª semana de nuestras sesiones de los jueves. Y él había puesto los documentos relevantes frente a mí, sin comentarios, y esperó mientras los leía. Levanté la vista. ¿Cuánto? Dije. ¿Me lo dijo? Lo anoté. Diana no fue llamada como testigo. Su participación salió a la luz solo a través
de la documentación, el tipo de documentación que Richard no había imaginado que se encontraría, porque no había imaginado que yo buscaría. La agresión de sus abogados se calmó en la segunda semana de mediación, cuando Preya puso el resumen financiero sobre la mesa. La mediadora, una mujer llamada doctora Patricia Ames, había estado haciendo esto durante 23 años. Ella no reaccionó a los documentos, simplemente los revisó, los organizó con el cuidado de alguien que ha visto cosas peores y sabe cómo proceder, y siguió adelante. Richard se sentó frente a mí por primera vez en 6 semanas. Llevaba puesto el traje gris oscuro que usaba para las reuniones importantes. Miró los documentos y luego me miró a mí, y reconocí la expresión porque la había visto una vez antes en la subasta benéfica en el auto de camino a casa. Pero esta vez había algo debajo de eso que no había estado allí antes. Lo miré sin apartar la mirada. No me sentía triunfante. Sentía una firmeza que me sorprendió, al igual que a mí misma. El acuerdo tardó 11 días en formalizarse. Recibí mi mitad de los bienes compartidos, que eran más sustanciales de lo que Richard había insinuado en sus argumentos sobre el estilo de vida. Recibí un acuerdo estructurado que compensaba los años de interrupción de mi carrera y el valor documentado del apoyo profesional que le había brindado. Recibí el coche, que estaba a mi nombre desde la compra, un detalle que Richard aparentemente había olvidado. Recibí una suma de la cuenta personal que Marcas había encontrado, que el abogado de Richard intentó reclasificar 3 veces antes de quedarse sin reclasificaciones. No pedí la casa. No tenía ningún deseo de vivir en un espacio que había sido modificado poco a poco según sus preferencias. Se lo di y vi cómo su expresión cambiaba al darse cuenta de que lo que esperaba que fuera un apalancamiento era algo que yo ya había cedido. Priya me estrechó la mano en el aparcamiento frente a la consulta del Dr. Ames y luego me abrazó con fuerza, lo suficientemente fuerte como para significar algo. «Fuiste meticulosa», dijo ella. «Tuve una buena maestra», dije yo. Mi madre me esperaba. En casa, en Charleston, cuando llegué esa noche, había preparado el estofado de cordero que siempre hacía cuando quería decir algo que las palabras no podían transmitir. Y puso el cuenco delante de mí, se sentó frente a mí y no intentó llenar el silencio con nada. Tenía 33 años y estaba empezando de nuevo. Y lo que más noté en las semanas siguientes no fue la ausencia de Richard, sino la presencia de espacio para mis propios pensamientos, mi propio horario, mi propia versión de las mañanas normales. Encontré un pequeño estudio en un barrio que siempre me había gustado y en el que nunca viví. Llamé al departamento de posgrado de la escuela de arquitectura que había dejado hacía 11 años y pregunté por volver. El coordinador, un joven que parecía genuinamente interesado, dijo que el portafolio que había entregado cuando me admitieron todavía estaba archivado. Me preguntó si podía ir a hablar de las opciones. Dije que sí. Compré un diario azul, pálido, uno nuevo, y en la primera página no escribí fecha, nombre ni referencia de documento. Escribí una sola línea que llevaba conmigo desde la mediación, algo que la doctora Patricia Ames había dicho mientras recogía sus carpetas, casi para sí misma al salir de la sala. Las personas más calladas en una sala suelen ser las que ya han tomado su decisión. Richard llamó 2 veces en noviembre. Dejé ambas llamadas en el buzón de voz. Sus mensajes fueron más cortos que el primero, menos ira,
mas algo que reconocí como el desconcierto particular de quien se enfrenta a consecuencias que no calculó porque no creía que le aplicaran. No devolví la llamada. No tenía nada más que explicar. Lo que quiero que entiendas, si alguna vez te has sentado a la mesa de la cocina a medianoche, haciendo cálculos sobre tu propio silencio, lo que quiero que sepas es que las 11 veces no fueron el principio del fin. Fueron el final de un comienzo al que ya había sobrevivido. Los cálculos nunca se trataron de él. Se trataron de cuánto tiempo había creído que encogerse era lo mismo que mantener la paz, que desaparecer era lo mismo que ser bueno. Una voz apartada con suficiente cuidado seguiría ahí cuando la necesitaras. La mía sianesa es la parte que él nunca anticipó. Pensaba que la habitación de invitados era un castigo. Supe, en el momento en que entré y me senté en esa cama estrecha a oscuras, que era la primera habitación que tenía completamente para mí en 11 años. Para cuando llegó a casa la noche siguiente, esperando una disculpa, ya había hecho 3 llamadas que lo cambiarían todo silenciosamente. Se quedó en la puerta. Me miró y dijo con ese tono particular que usaba cuando me ofrecía una manera de facilitar las cosas. ¿Vamos a resolver esto? Levanté la vista del libro que estaba leyendo. Sí, dije que Sian lo interpretó como un acuerdo. Siempre interpretaba mis frases como debía. La resolución simplemente no se parecía a la que esperaba. Y creo que, si soy sincera, siempre fue así. La mujer con la que creía haberse casado, tranquila, cuidadosa, eficiente en su desaparición, había estado practicando algo todo el tiempo. No exactamente paciencia ni tolerancia, algo más cercano a lo que mi madre llamaría disposición. Comprender que hay una diferencia entre el momento en que algo termina y el momento en que decides que se acabó, y que la distancia entre esos dos momentos, si prestas atención, es donde ocurre todo lo útil. Presté atención. Estaba lista. Y cuando llegó el momento, no usé la voz. No fue necesario